Buenos días, estimados docentes y compañeros de la Universidad Estatal Amazónica, dando cumplimiento a los requerimientos educativos correspondientes a la materia de Física 2. El día de hoy nos corresponde presentar el primer práctico experimental del segundo semestre del paralelo C con el tema el teorema de Torricelli, para lo cual este grupo, conformado por los estudiantes Murillo, Ordeñana, Diego, Jaime, Cedeño, Rodríguez, Jenny, Mariupsi, Mónica, Marisela, Zúñiga, Muyolema, Rafael, Alejandro López Torres y Dinora Tatiana Bonilla Takuri, realizamos un sencillo pero muy educativo experimento. Antes de dar inicio debemos indicar que el origen de este teorema es gracias al evangelista Torricelli, quien fue un físico y matemático italiano. Fue pionero en el análisis físico del problema del vaciado de un depósito a través de un orificio, enunciando la llamada ley de Torricelli, relacionando la altura que alcanza un chorro con la energía del fluido. Es decir, que el teorema de Torricelli afirma en dinámica de fluidos que la velocidad v del fluido que fluye de un orificio bajo la fuerza de gravedad en un tanque es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia vertical h entre la superficie del líquido y el centro del orificio y hasta la raíz cuadrada del doble de la aceleración causada por la gravedad. Los usos y aplicaciones más frecuentes lo podemos encontrar en la ingeniería civil para el diseño de sistemas de riesgo, alcantarillado y tuberías. En física se ejecuta en el estudio de la dinámica de fluidos y la hidrostática, y en la industria se observa en el diseño de válvulas, orificios y otros dispositivos de control de flujo. Para poder concretar el presente experimento vamos a utilizar los siguientes materiales: una botella llena de agua, 2 clavos de diferente diámetro, una vela, un estilete, un flexómetro, una caja de fósforos. También utilizaremos esta fórmula. Para empezar, tomamos el clavo de menor diámetro y lo calentamos con la vela para después proceder a hacer un agujero en la botella a una altura de 10 centímetros con respecto a la base del recipiente y procedemos a llenar de agua el botellón. A continuación, medimos la distancia que alcanzó el chorro de agua con respecto a la pared del botellón, lo cual nos dio una distancia de 20 centímetros. Con este importante dato se pudo calcular la velocidad de salida del chorro de agua, obteniendo como efecto que la velocidad de salida del chorro de agua es de 1.4 metros sobre segundos. Luego hacemos otro agujero a la misma altura de 10 centímetros a un lado del agujero anterior, pero con el clavo de mayor diámetro. Comparamos la trayectoria del agua de ambos agujeros y verificamos que en este caso la distancia horizontal que alcanza el agua con respecto a la pared del botellón es prácticamente la misma, con la misma velocidad de salida. Con el clavo de menor diámetro hicimos otro agujero a una altura de 20 centímetros. Medimos con el flexómetro para verificar la distancia horizontal con respecto a la pared del recipiente y pudimos verificar que alcanzó una distancia de 9 centímetros. Con este importante dato se pudo calcular la velocidad de salida del chorro de agua, obteniendo como efecto que la velocidad de salida del chorro de agua es de 1.98 metros sobre segundos. Con el clavo de menor diámetro hicimos el cuarto agujero en el mismo botellón, pero esta vez a una altura de 25 centímetros. También medimos con el flexómetro de la misma forma que se explicó anteriormente.
Verificamos la distancia a la que llega el agua con respecto a la pared del recipiente y se pudo observar que llegó a una distancia de 5 centímetros. Con este importante dato se pudo calcular la velocidad de salida del chorro de agua, obteniendo como ejemplo que la velocidad de salida del chorro de agua es de 2.21 metros sobre segundos. Con todos los agujeros abiertos se pudo ver que el agujero que está a la altura de 10 centímetros, el agua obtuvo el mayor alcance horizontal de 21 centímetros. Una vez recolectada toda la información, procedemos a compilar los resultados obtenidos en la tabla descrita a continuación, utilizando la ecuación antes mencionada. Una vez concluido este experimento, nacen dos preguntas muy interesantes. Si la altura h se mantiene constante, ¿cómo se relaciona la velocidad de salida con la distancia que alcanza el agua con respecto a la pared del recipiente? Al mantener la altura h constante, estamos asegurando que la precisión hidrostática en el orificio sea siempre la misma, y esto significa que la velocidad de salida del agua también será constante para cada orificio, independientemente de su diámetro. La siguiente pregunta es, ¿la velocidad de salida del agua depende del área del agujero? La velocidad de salida del agua sí depende del área del agujero, aunque de manera indirecta y en combinación con otros factores, considerando que si el agujero es muy pequeño, la velocidad de salida puede ser alta, debido a la mayor precisión en el interior del recipiente, así como lo podemos observar claramente en esta imagen. Gracias a toda esta excelente información, podemos identificar dos conclusiones muy importantes. 1. La velocidad del agua que salía de los agujeros era directamente proporcional a la altura del agua sobre el agujero. 2. El alcance horizontal del chorro de agua también era mayor para el agujero más bajo, debido a su mayor velocidad inicial. Este sencillo pero muy fructífero experimento enriquece nuestro conocimiento sobre el comportamiento de los líquidos en movimiento y nos permite comprender de manera intuitiva y cuantitativa uno de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos. Asimismo, podemos concluir que el agua ejerce una mayor precisión en el agujero que tenía menos altura, gracias al peso del volumen del agua. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.